Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la 48ª defensa de tesis de la LEM. En este caso corresponde al trabajo de la profesora Nadina Eugui, que fue realizado con la dirección de la doctora Carolina Llanos, y agradezco al jurado conformado por su directora, por el licenciado Pablo Sabatinelli y por la doctora María Paz Gasola. El trabajo se titula Enseñanza de la geometría en la escuela secundaria, análisis de los diseños curriculares de los últimos 160 años. Nadina, tenés la palabra y bueno, tenés entre 25 y 30 minutos para la presentación. Bien, bueno, buenos días. Voy a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como bien dijo Verónica, este trabajo se titula Enseñanza de la geometría en la escuela secundaria, análisis de los diseños curriculares de los últimos 160 años, y lo realicé bajo la dirección de la doctora Carolina Llanos. Ahora les voy a contar de qué se trata. Bueno, actualmente es de conocimiento que en la escuela secundaria se priorizan aquellos saberes relativos a números, álgebra y funciones, y la enseñanza de la geometría es relegada o queda para el final del ciclo lectivo, o se estudia diferenciada o separada de los demás saberes. Lo geométrico es presentado en el aula como un producto acabado de la actividad humana. Es por eso que en esta investigación analizamos si la geometría perdió en el tiempo en el diseño curricular, o si la desaparición en el aula es consecuencia de otro problema. Para identificar esta desaparición de los geométricos, es decir, a qué podría deberse el problema de la enseñanza de la geometría, buscamos analizar las transformaciones en las referencias a lo largo del tiempo, y acompañado a esto a las reformas educativas que inciden en estas transformaciones del saber matemático, especialmente del saber geométrico. Las preguntas de investigación que nos guiaron en este trabajo son 3. ¿Qué saberes de geometría se incluyen en los diseños curriculares de la escuela secundaria en las distintas etapas? ¿Cuáles son las condiciones provenientes de los distintos niveles de codeterminación didáctica que afectan a los saberes geométricos? ¿Y cuáles son las causas de la desaparición de hecho de la enseñanza de la geometría en la escuela secundaria actual? Esta investigación adopta como referencial teórico a la teoría antropológica de lo didáctico de Yves Gevalard. Uno de los constructos fundamentales de esta teoría es el de praxeología, la cual es un sistema integrado por 4 componentes: un tipo de tarea, una técnica, una tecnología y una teoría. Además, desde la TAD se define la escala de niveles de codeterminación didáctica como la forma de estructurar estas cuestiones matemáticas y la manera de organizar estas cuestiones en el aula. Podemos esquematizar esta escala a partir de una jerarquía de niveles que van desde lo más genérico, que es la humanidad, a lo más concreto, que sería una cuestión determinada para ser enseñada. La humanidad determina las condiciones y restricciones propias, el nivel humanidad, ¿no? Propias de la humanidad, que tienen rasgos específicos de la cultura humana, independientes de la civilización y la sociedad. En el nivel de civilización se describen el conjunto de costumbres y creencias, tanto culturales como científicas y tecnológicas, en un momento determinado. Estos 2 niveles son demasiado generales para describir los cambios en los saberes a lo largo del tiempo, por eso para esta investigación se adopta como nivel superior de la escala a la sociedad. En la sociedad se describen el conjunto de características, de condiciones de los pueblos, naciones o grupos de personas que conviven bajo normas comunes, organizaciones políticas y económicas. En un nivel siguiente está el de la escuela, en donde se determinan las condiciones y restricciones de estudio, es decir, quiénes asisten a las instituciones educativas y quiénes no, qué es lo que se enseña y qué no. En el nivel de pedagogía se
determinan las condiciones y limitaciones del estudio escolar, es decir, es la manera de acercar al estudiante al saber. El nivel de pedagogía determina un conjunto de praxeologías que involucra un campo de objetos. En esta investigación, la disciplina es la matemática y el área de interés es la geometría. Además, la escala determina que el área podemos dividirla en 3 niveles, que son los sectores, los temas y las cuestiones. En los niveles superiores de la escala se ubica la noósfera. La noósfera está integrada por representantes de la política, por gremios docentes, por expertos en el currículum, que es donde se piensa el sistema educativo y se seleccionan los saberes que van a ser estudiados en las instituciones educativas. Para determinar las condiciones de difusión de restricción de los saberes, este análisis restringe el análisis a partir de los niveles que van desde la sociedad y a los sectores, porque acá es donde son estos niveles los que afectan los cambios en los diseños curriculares. Los últimos 2 niveles, el del tema y las cuestiones, es el ámbito de acción del docente. Bueno, esta investigación corresponde a un estudio macrodidáctico basado en un análisis documental que aborda el problema de la enseñanza de la geometría y las transformaciones en los saberes geométricos incluidos en los diseños curriculares de la educación secundaria a lo largo del tiempo. Para eso se analizaron 36 documentos, entre documentos fundacionales, planes y programas de estudio y diseños curriculares, según las distintas reformas educativas en la Argentina desde la creación del Colegio Nacional en 1863 hasta la actualidad. Lo que interesa acá es analizar el lugar otorgado a los saberes geométricos, es decir, la carga horaria, la distribución y organización de los saberes en cada año escolar y aquellos saberes de geometría que aparecen desde las primeras etapas o desaparecen en el tiempo. Como herramienta de análisis se utiliza la escala de niveles de codeterminación didáctica y además se crean e identifican 4 etapas a partir de las grandes reformas educativas en el nivel secundario, caracterizadas también por cambios sociales, políticos y económicos. Para eso se realizó una línea de tiempo que abarca el periodo desde 1860 a la actualidad, donde se sintetizan grandes reformas políticas, económicas y educativas, porque en cada una de las etapas se describen los objetivos institucionales para el acceso a la educación secundaria, se analiza el contexto socioeconómico en que se dan estas reformas y además los objetivos y los alcances en la formación de ciudadanos. Bueno, la primera etapa abarca el periodo de 1860 a 1940, caracterizada por la creación del Colegio Nacional, la Escuela Normal, la Escuela Nacional de Comercio y las escuelas industriales. La segunda etapa, desde 1941 a 1992, la sanción del Plan Rote propone un ciclo básico común para los colegios nacionales y las escuelas normales, a las que más tarde se integran las escuelas de comercio. La etapa 3, desde 1993 al 2005, caracterizada por la sanción de la Ley Federal de Educación, y la etapa 4, desde el 2006 a la actualidad, caracterizada por la Ley de Educación Nacional. Bueno, para reconstruir la génesis de la educación secundaria y las transformaciones en los diseños curriculares a lo largo del tiempo, específicamente del saber matemático y geométrico, se genera una primera tabla. Esta tabla, las columnas escuela, pedagogía, disciplina y área, se corresponden con los niveles de codeterminación didáctica, y en la columna horas se analizaron las horas totales de todas las asignaturas, las horas totales de matemática y las horas totales de geometría. Se analiza esta tabla a partir de los niveles que van de la sociedad a la disciplina, porque se busca identificar los cambios en la disciplina y luego aquellas transformaciones en el área. Además, para sintetizar las características en los niveles inferiores de la escala, identificando aquellos
saberes que aparecen desde la primera etapa y se mantienen hasta la actualidad, se generó una segunda tabla donde se analizan los distintos niveles de disciplina, área y sector, buscando si hay saberes que se mantienen o se disminuye su estudio en los diseños curriculares. Bueno, para la etapa 1 se analizaron 11 documentos. En el nivel sociedad se identificaron 2 sociedades. La primera, la S-1, corresponde a la sanción, se caracteriza, mejor dicho, a la sanción de la Constitución Nacional en 1853, la cual asentó las bases políticas e institucionales propias de un Estado nacional. Hacia 1890, la crisis económica mundial trae consecuencias y problemas políticos, económicos y sociales que, como consecuencia de esto, surge otro sector de la sociedad que en lo político hace que el radicalismo llegue al poder. El gobierno radical consideraba que el Estado era el medio para parar los abusos de las clases dominantes. Por eso impulsó medidas que atendieran a otros sectores de la sociedad, como eran las clases medias o los trabajadores rurales y urbanos. Una de estas medidas fue la democratización de la enseñanza en todos sus niveles. En cuanto al nivel escuela, se identificaron 4. En 1863 se crea el Colegio Nacional de Buenos Aires por decreto. El objetivo del Colegio Nacional era formar a los jóvenes para puestos en la administración pública o para ingresar a la universidad. Por eso abarcaron un sector muy reducido de la sociedad, caracterizado por la élite de varones. Cuando se amplía la cantidad de matrícula de estudiantes que ingresaban a las escuelas primarias, fue necesario contar con instituciones que formaran maestros para desempeñarse en estas escuelas. Entonces se crea en 1870 la Escuela Normal de Paraná, cuyo objetivo era ese, ¿no? Formar maestros. El surgimiento de muchas industrias y la necesidad y la demanda de otros sectores de la sociedad de ingresar al sistema medio trae como consecuencia la creación de 2 escuelas, la Escuela Nacional de Comercio y la Escuela Industrial de la Nación. En 1891 la primera y en 1898 la segunda. Estas escuelas formaban para el ejercicio de profesiones técnicas, oficios y artes manuales. Las escuelas nacionales de comercio formaban a los jóvenes para resolver problemáticas de índole administrativa, del comercio, de la industria, mientras que las escuelas industriales orientaban a la mecánica, a la química, a las construcciones. En el nivel de disciplina, bueno, la disciplina aquí es la matemática y esta se estudia a partir de diferentes áreas, como por ejemplo aritmética, álgebra, geometría. Cada área tiene su espacio en los diseños curriculares con su carga horaria determinada, que varía entre 9 y 14 horas dependiendo la institución. En cuanto a los sectores, pudimos observar que se proponen sectores de geometría plana en los primeros temas de geometría plana en los primeros años y luego de geometría del espacio a partir de tercero y cuarto año. Para la etapa 2 se analizaron 7 documentos. Aquí se identifican 3 sociedades porque los cambios políticos, sociales y económicos que se dan son muy diversos. La primera sociedad, la S-3, abarca el periodo de 1941 a 1976. Las medidas políticas, económicas y sociales estaban destinadas a impulsar la industrialización y a la incorporación de los trabajadores a la política, a la economía y a la educación. La S-4 identificada corresponde al periodo que abarca de 1976 a 1983, caracterizada por el gobierno de facto, con la última dictadura cívico-militar, el cual produjo cambios a nivel social, político y económico, afectando la educación porque, por ejemplo, se designaban en cargos públicos a personas que tenían cargos militares. Por último, se identifica una S-5 que corresponde al periodo de 1983 a 1992, marcado por el regreso de un gobierno democrático. El Plan Rote, sancionado en 1941, establece
un ciclo común básico para los bachilleratos que corresponden a los colegios nacionales y las escuelas normales, de 3 años, a las que luego en 1853 se agregarían las escuelas de comercio. Hacia 1869 aparece el bachillerato con orientación pedagógica y hacia 1970 se aprueba el plan de estudio para la carrera del profesorado para la enseñanza primaria. Entonces, la formación de maestros pasa acá al nivel terciario, desapareciendo estos institutos propios de la formación de maestros como eran las escuelas industriales. En el plan analizado de 1988 aparece el bachillerato y perito mercantil. Entonces, la enseñanza comercial también se traslada a los bachilleratos. Por eso definimos una E-5. Las escuelas industriales, las E-4, se mantienen. En cuanto a la matemática, en el nivel disciplina se identifican dos. Una que corresponde a la matemática de los bachilleratos. Lo que hay que remarcar en esta etapa, que es un cambio muy importante, al finalizar, en los últimos años de la etapa, desaparece el estudio de la matemática por áreas. Todos los saberes matemáticos se integran a un espacio curricular denominado matemática, y dentro de estos están los saberes geométricos. En cuanto a las escuelas industriales, la situación es distinta, se sigue estudiando la matemática a partir de áreas y además agrega el estudio de análisis matemático y matemática aplicada, que esto se podría deber a las diferentes especializaciones que tenían estas instituciones educativas. En cuanto a la carga horaria, en la última parte de esta etapa ya no es posible determinar la carga horaria destinada al estudio de los saberes geométricos. En cuanto a los sectores, no varían significativamente respecto a etapas anteriores. Aparecen algunos nuevos, como por ejemplo simetrías, proyecciones y vectores. Para la etapa 3 se analizaron 9 documentos. Se identifica una S6 en el nivel de la sociedad que está determinada o impactan las condiciones y restricciones que provienen de la Ley Federal de Educación y de la Ley Provincial de Educación, que entre otras medidas transfiere el sistema escolar a cada una de las provincias, incluidas las responsabilidades económicas. A partir de esta etapa, en esta investigación, se va a analizar el caso de la provincia de Buenos Aires. Se propone una educación primaria de 3 ciclos obligatorios, denominada EGB. El tercer ciclo de la EGB corresponde a séptimo, octavo y noveno, lo que en etapas anteriores habíamos definido como primero, segundo y tercero. Y aparece el nivel polimodal, siguiendo el tercer ciclo de la EGB, de 3 años no obligatorios. Otra reforma importante en esta etapa es que las escuelas industriales dejan de tener un diseño curricular diferenciado del resto, como venía sucediendo en etapas anteriores. Queda situada como oferta complementaria de la formación general y es de carácter optativo. Se crean los TTP, que son los trayectos técnicos profesionales, para suplir los talleres propios de la educación industrial. En cuanto al nivel disciplina, se identificaron 2. Una es la matemática correspondiente al tercer ciclo del EGB, la cual se divide o se propone su estudio a partir de ejes. La geometría correspondería al eje de las nociones geométricas y mediciones. Y la otra matemática, la D5, es la matemática que corresponde al nivel polimodal. Acá hay que tener en cuenta que en los diseños curriculares previos al 2003, matemáticas se estudiaba solamente en primero y segundo año. Luego, en el diseño curricular que analizamos del año 2003, ya aparece matemática para estudiar en los 3 años del nivel polimodal. Se propone su estudio a partir de campos y geometría coincidiría con el campo geométrico. En cuanto a los sectores, coinciden con los señalados en etapas anteriores, pero desaparecen algunos, como por ejemplo superficie esférica, de superficie de revolución, la definición de grupo y anillo, y se agrega el estudio de grafos en tercer año del polimodal.
Por último, para la etapa 4 se analizaron 9 documentos. En este caso, en el nivel de sociedad impactan en esta sub 7 que definimos, las condiciones y restricciones que provienen de las leyes de educación nacional, de la ley de educación provincial y de la ley de educación técnico-profesional. Los grandes cambios que suceden dentro de esta etapa, por un lado, es la ley de educación nacional propone una enseñanza secundaria de 6 años, de primero a sexto, obligatorios, tanto en todas las modalidades y en las orientaciones. Las escuelas industriales, las escuelas técnicas vuelven a tener un diseño curricular diferenciado del resto, si bien los primeros 3 años son comunes, a partir de cuarto esto cambia y además se propone la enseñanza a partir de 7 años y se dan talleres a contraturno. La finalidad de la educación secundaria, esto de la obligatoriedad, tiene como objetivo que todos los adolescentes y jóvenes del territorio nacional tengan acceso a la educación secundaria. En el nivel disciplina se identifican 2, porque hay algunas diferencias entre la matemática que se enseña en la educación secundaria y en la que se enseña en la educación secundaria técnica. La primera se propone a partir de su estudio, o los saberes matemáticos se integran en 4 ejes. Geometría corresponde al eje de geometría y magnitudes, que después pasa a ser geometría y álgebra en cuarto año. En la educación secundaria técnica, a partir de cuarto año, matemática, la unidad curricular matemática es reemplazada por análisis matemático y matemática aplicada. En cuanto a los sectores, desaparecen sectores como vectores, proyecciones y grafos, y se agrega el sector de noción de fractal en sexto año. Bueno, este primer análisis arrojó algunos resultados. Este cambio en la organización de la distribución del tiempo de la matemática en áreas, con una carga horaria y una dedicación específica a una única materia denominada matemática, podría explicar algunos problemas. Por un lado, la distribución del tiempo dedicada a cada eje, a cada bloque. En ocasiones no es posible cumplir con el estudio de lo que se propone en el diseño curricular, y es por esto que geometría podría quedar para el final del ciclo lectivo o directamente no ser enseñada. Y por otro lado, la profundización de los temas en cada área, esta inclusión de todos los saberes, todas las áreas en una única disciplina generaría una reducción de los contenidos en los diseños curriculares. Bueno, la parábola como lugar geométrico es el tema que seleccionamos en esta investigación como un saber destacado de todos los tiempos en el bloque de geometría, que aparece desde los primeros diseños curriculares analizados hasta los actuales. Para ampliar la información que brindan los diseños curriculares y tener una mejor aproximación a cómo era enseñado este tema y a cómo se enseña actualmente, se seleccionan algunos libros de texto para cada una de las etapas. En la etapa 1, el libro seleccionado corresponde al año 1937. Este libro dedica un capítulo entero al estudio de la parábola y de la parábola como lugar geométrico. Lo que se pudo analizar y se pudo observar en este libro de texto es que el trabajo matemático incluye nociones de geometría sintética, analítica y de álgebra, y la calidad en el nivel de explicitación y de justificación de las propiedades y de las mismas, ¿no? Para la etapa 2 se seleccionan 2 libros de texto porque son marcadas las diferencias en cuanto al tratamiento de este tema. El primer libro seleccionado corresponde al año 1967. Bueno, al igual que ocurría en la imagen del libro de la etapa anterior, acá también el trabajo matemático que se hace se hace en profundidad, ¿no? Incluyendo nociones de
geometría sintética y geometría analítica. Hay un nivel de explicitación en el discurso tecnológico para explicar cada uno de las propiedades y de las definiciones que se dan. En cambio, el segundo libro corresponde al año 1992, ya finalizando la etapa. Bueno, ya acá, si nosotros hacemos un análisis a simple vista, podemos notar diferencias considerables entre una imagen y la otra. Estas 2 páginas del libro son en las que se trata el tema de la parábola. Acá hay un abordaje numérico, lo que se puede observar es el abordaje numérico de las nociones geométricas. Hay una reducción en el discurso tecnológico y no existe un nivel de justificación y explicitación. Se da la definición, se proponen 3 propiedades y luego se da un ejercicio de aplicación, meramente numérico. En la etapa 3, el libro corresponde al año 1999. Igual que sucede en la imagen anterior, se observa y se analiza el abordaje numérico de las nociones geométricas. Se da un ejercicio donde a partir de la gráfica de la parábola hay que completar una tabla y luego a partir de esta tabla completar la definición de la parábola como lugar geométrico. Desaparecen las técnicas de geometría sintética y geometría analítica y no hay un nivel de justificación y explicitación. Por último, para la etapa 4, el libro analizado corresponde al año 2007. En este libro, la parábola como lugar geométrico aparece dentro del capítulo de función cuadrática. Se da la definición de la parábola como lugar geométrico, algunas características de la parábola y la ecuación canónica de la curva. También acá se realiza un abordaje numérico de las nociones de geometría, se da un ejemplo y después las actividades de aplicación son iguales a los ejemplos que ya se da el libro, ¿no? Entonces, no hay un trabajo matemático teniendo en cuenta técnicas de geometría sintética y geometría analítica. Entonces, aun cuando se está dispuesto a estudiar matemática en el aula, esta reducción de lo geométrico a los números debe superarse con una propuesta que complemente lo que proponen los libros actuales y los libros que se utilizan hoy en día en las aulas. Bueno, las conclusiones que pudimos sacar a partir de este trabajo de investigación son las siguientes. Los saberes de geometría que se incluyen en los programas y diseños curriculares desde el primer documento analizado hasta los actuales corresponden a geometría plana y a geometría del espacio. En la segunda parte de la etapa 2 desaparece el estudio de la matemática por áreas. Aquí los saberes matemáticos se integran en una única disciplina que es matemática y analizando esta disciplina identificamos que se incluyen todos los contenidos de matemática y la organización se propone a partir de bloques, de ejes o de campos, dependiendo el diseño curricular. El análisis de las tablas y de la escala de niveles de codeterminación didáctica nos permite concluir que la geometría está entre las referencias como un área destacada en todo momento. Si bien en la segunda parte de la etapa 2 desaparece el estudio de la matemática por áreas, y ahora corresponde estudiar geometría a partir de un eje o de un bloque, hay una distribución, los saberes geométricos se les da un lugar en el diseño curricular, y con esto confirmamos que el problema de la eliminación en el aula excede a las referencias de los diseños curriculares. Existirían otras restricciones institucionales, como por ejemplo la falta de tiempo, el conocimiento de los profesores con relación a las nociones geométricas, y no menor el hecho de este abordaje numérico que se hace de las cuestiones matemáticas. Para conocer mejor a qué podría atribuirse esta desaparición de lo geométrico en el aula de matemática, por ejemplo, habría que analizar otros libros de texto, propuestas de los docentes y lo que realmente sucede en el aula, que quedaría como una proyección de esta investigación. En cuanto a las causas de la desaparición de hecho de la enseñanza de la matemática, identificamos 2 problemas. El primero es de orden epistemológico
y es esta reducción de la geometría sintética y analítica a los números que se desprende de la ejemplificación que hicimos del tema el lugar geométrico de la parábola con la ayuda de los libros de texto. Y el otro problema le atañe al profesor, porque si bien la carga horaria dedicada al estudio de la matemática no disminuye significativamente a lo largo del tiempo, hoy en día es imposible determinar cómo se decide distribuir el tiempo entre los ejes propuestos de esta disciplina. Bueno, muchas gracias. No escucho. Perdón, creo que estás muteada, Vero, porque yo, o al menos yo no te escucho. ¿Los demás la escuchan o soy yo? Yo no la escucho. Yo Paz tampoco. No, Paz no. Hola. Ahora sí. No. Yo no la escucho, a ver. No, yo sí, a ver, No. sí. Ahí sí, a ver. Hola. No. A Sí. Paz no la escucho. ¿Alguien me escucha del lado? Yo ahora escucho a Vero. A ver, Pablo. No. No sé qué pasa, yo ahora no lo escucho a Pablo. No, yo tampoco lo escucho. Caro y la escucho a Paz, y la escucho a Nadine. Perdón, esto no ¿A mí sé me qué. escuchás? Sí, ¿A mí me Caro, escuchás? te escucho a vos. Ah, Sí. ¿Pablo? No, a Pablo no lo escucho yo. No, a Pablo yo tampoco. ¿Ahí me escuchan a mí? Sí. Ahí sí. Sí, a Paz Creo, sí. Pablo, que vas a tener Pablo que sí. salir y volver a ingresar. ¿Habrá algo con el Meet y con la presentación que no sé, que se desconfiguró, una cosa rara? Hola, ahora sí. Ahora sí. Sí, gracias. Ahora nos escuchamos todos, Todos. creo. Bueno, le doy lugar al jurado para que haga los comentarios y las preguntas que consideren. Y dejo en manos de ustedes organizarse quién va primero, quién va segundo y quién tercero. Bueno, gracias, Vero. Bueno, Pablo, ¿querés empezar? Bueno, Te empiezo. damos el Primero inicio, quería- después sigo yo y la dejamos a Caro al final, que es la Dale. directora, ¿te parece? Dale. Bueno, Nadina, primero quería felicitarte. Me gustó tu trabajo cuando lo leí. Me parece muy interesante los cambios que fuiste marcando por etapas. Quería preguntarte, ¿vos trabajás en escuela media? Sí. Quería preguntarte, ¿qué repercusiones te parece que puede tener tu trabajo, o sea, la investigación que hiciste en tu trabajo profesional, digamos, en tu trabajo como profesora de matemáticas? Bueno, yo a medida que iba realizando este trabajo y una vez concluido, me replanteé mi propia práctica dentro del aula porque si bien además utilizo libros de texto para planificar y esto de la reducción, del abordaje numérico, lo geométrico no me es ajeno, entonces a partir de esta investigación replantear las propuestas que yo llevo al aula y si bien los libros de texto son un soporte necesario, también la propuesta tiene que estar complementada con otras situaciones que no se aísle a la matemática, a lo numérico, o se trabaje diferenciado de los otros saberes numéricos de álgebra. Más que nada en eso. Claro. ¿A vos te parece importante que la presencia de geometría, digamos, en la escuela? Sí, aparte, algo sumamente subjetivo, a mí me gusta trabajar con los saberes geométricos. Si yo tengo que elegir, priorizo la geometría, pero a veces por una cuestión también de tiempo o de lo que piden las instituciones educativas, siempre se comienza o se prioriza el ciclo lectivo abordando cuestiones de números y de álgebra. Entonces, la geometría queda como para el final.
y hay muchas veces que también por esta cuestión del tiempo no se llega a trabajar, es como que, bueno, lo trabajamos el año siguiente y así va pasando, y siempre queda como en un lugar secundario. Entiendo. Bueno, Paz. Bueno, Nadina, Caro, yo también, bueno, la felicito, al igual que Pablo. El trabajo me gustó mucho y me pareció muy interesante, todo el recorrido histórico que hacen y ese análisis que es bien minucioso, que se tomaron el tiempo para leer, para identificar, digamos, qué nivel de codeterminación, o sea, cómo era ese nivel de codeterminación en cada una de las etapas, la identificación de las etapas, y todo eso está muy bueno, está muy bien explicado en la tesis. A mí me pareció que fue un trabajo bien orgánico y de una lectura sencilla, fue agradable leer el trabajo realmente, y se notó el tiempo dedicado para hacerlo, así que nada, las felicito por eso. Mi pregunta, en realidad lo que yo quería que me digas un poco es que vos ya tenías un interés por la geometría, ¿no? Antes del trabajo, digamos, algún interés porque algo te motivó a hacer este trabajo. Y quería preguntarte, ¿por qué crees que es importante enseñar geometría en la escuela? Creo que a partir del trabajo que realizamos, el análisis, la geometría es un área destacada en los diseños curriculares a lo largo del tiempo. Esta división de la disciplina por áreas que se observa en los diseños curriculares con su distribución y su carga horaria hace que, y el análisis que se hace en los libros de texto, considero que es un área que es importante por el trabajo matemático que implica. El problema está de qué manera se propone su enseñanza, ¿no? Porque al proponérsela de forma aislada de las otras áreas o ejes, en este caso, es como que pierde esa importancia que debería tener. Esto de dejarlo para lo último, esto de priorizar lo numérico. Entonces yo considero que a partir de, bueno, a mí personalmente me movilizó en esto, ¿no? De poder repensar mi propia práctica para darle ese lugar que tuvo siempre a lo largo de los años y que ahora se ha perdido un poco. El trabajo geométrico que incluye, como observamos en los libros de texto, de las primeras etapas, esto de la geometría sintética y analítica y el abordaje que se hace también del álgebra, trabajarla en conjunto con otros saberes, debería pasar en el aula para darle esta importancia a lo geométrico. Lo considero de ahí. Bueno, muchas gracias y nada, de mi parte nada más y las vuelvo a felicitar por el trabajo. Bueno, te animo a que sigas investigando, a que puedas repensar tu práctica pensando en alguna propuesta que te lleve a modificar tu práctica, como vos decís, en función de lo que estuviste estudiando y en función de las cuestiones que considerás que son relevantes y pertinentes para que los chicos estudien en la escuela. Exactamente. Así que te motivo a vos, Bueno. con Caro, a que sigas. Muchas gracias. En esta línea. Bueno, gracias. En primer lugar, felicitar a Nadina, por supuesto, sí, porque conozco bien y de fondo todo el esfuerzo que ha implicado llegar a esta etapa, con muchos vaivenes y sé las ganas que le puso para poder concretarlo, y además, bueno, creo que ha llegado al objetivo de tener un análisis que está muy bueno y además que va a ser muy útil para su actividad profesional. Por ahí Pablo le preguntó a Nadina si ella era profesora del nivel medio, y yo agrego que Nadina es formadora de maestros en el área de geometría. Entonces, cuando empezamos a comenzar a ver qué sería importante para ella y a la vez
qué sería útil para su trabajo, dijimos, bueno, por ahí ir por la geometría es una buena opción. Así que agrego a tu pregunta, Pablo, que ella tiene una responsabilidad mayor que enseñar un bloque en la escuela secundaria. Felicitar a Nadina siempre y agradecerles especialmente a Pablo y a Paz por la invitación de haber aceptado leer este trabajo y ser jurados de esta tesis, y por supuesto también a Vero por todas las gestiones para que podamos concretar juntas con Nadina este objetivo de que ella sea licenciada. Así que nada, agradezco las observaciones que nos hicieron a la tesis, que ya fueron corregidas también, porque Nadina tiene el espíritu de que las cosas siempre le queden mejor, así que atendimos todo lo que Pablo nos sugirió en la evaluación y lo agradecemos mucho para que quede bien en el manuscrito. Y bueno, nada, agradecer a la LEM, a Nadina y a mis colegas por estar acá. Así que nada, felicitaciones para Nadina, es todo lo que tengo para decir. Bueno, gracias. Yo también quiero agradecerles, bueno, por el espacio, por haberse tomado el tiempo de leer mi trabajo, nuestro trabajo, y de hacer las observaciones, porque como me puso Pablo, quedaría algunas mejores para el manuscrito, y la verdad que tenía razón. Bueno, y principalmente agradecerle a Caro, porque la verdad que si ella no me hubiera ayudado y apoyado en este momento, yo no sé si estaría rindiendo la tesis ahora, la defensa de la tesis ahora. Así que, Caro, gracias por todo el trabajo de este tiempo, porque aprendí, más allá de esos vaivenes, aprendí un montón. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Y a la Universidad Pública, obviamente. Bueno, como coordinadora de la LEM, bueno, felicitar a Nadina, por supuesto, a Carolina también, porque han hecho un trabajo impecable, un trabajo muy, muy lindo, así que felicitaciones. Gracias. Animarlas a que sigan en esto. Agradecer a Pablo y a María Paz, obviamente, por haber evaluado el trabajo en tiempo y forma. Y bueno, si les parece, Nadina y yo dejamos el Meet. Primero voy a detener la grabación, dejamos el Meet y después nos reincorporamos. No sé en cuánto tiempo. Supongo yo, no sé, Pablo y